Hermano, le doy la más cordial bienvenida a este nuevo estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Pero quiero aprovechar la oportunidad de saludar a nuestras hermanas Anita María y nuestra hermana Elena, que ambas estuvieron de cumpleaños esta semana. Que Dios les continúe bendiciendo, que estén, bueno, que les dé muchos años, tanto a ella, para que estén en conjunto con su familia. Muchas bendiciones por ustedes, hermanas. Que el Señor las bendiga. Continuamos con este estudio bíblico. La semana pasada estuvimos viendo como título, dice recordar las acciones de Dios. Y veíamos ahí que una de las cosas importantes para recordar las acciones de Dios era que se las repitiéramos a nuestros hijos. Pero Dios iba mucho más allá de repetirse a nuestros hijos, sino que también a nuestros nietos. O sea, nos hacía responsable a nosotros de repetir las acciones que Dios ha hecho a través de nuestra vida. Particularmente lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dios dijo, recuerda estas cosas que yo hice por ti, ¿no es cierto?, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bueno, nuestra hermana Doris nos compartió durante la semana también lo que se decía es una triste noticia. ¿Cuál es esa triste noticia? Que nuestro Senado acá en Chile aprobó ya para proyecto de ley y para discusión las garantías de la niñez. ¿Qué pasó con las garantías de la niñez? Una de las cosas que tiene esta ley es que dejaron de lado totalmente a los padres como responsables de su educación. ¿Qué significa esto? Que los padres ahora van a estar impedidos, entre otras cosas, de inculcarles la religión que uno tiene a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y esto va en directa contradicción con lo que dice la Biblia. La Biblia dice, enséñale estas cosas a tu hijo y al hijo de tu hijo. ¿Y qué dice la ley chilena? ¿O qué va a decir? Que nosotros no podemos hacer eso. ¿Se fijan? Si usted gusta, puede ver el video que mandó nuestra hermana Doris indicando esta situación. Le voy a dejar por aquí, ahí el afiche, ¿no es cierto?, donde decía esta situación. Y estamos viendo cómo las leyes del ser humano, está en directa contradicción con las leyes de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos con respecto a esto? Bueno, tenemos una tarea fundamental. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecer esta ley de las garantías de la niñez y no enseñarle a nuestros hijos ni a nuestros nietos sobre Dios? ¿O hacer lo que dice la Biblia? Todos estamos claros en que vamos a hacer lo que dice la Biblia. Así es que nuestro trabajo como padres, como abuelos, es inculcarle a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que dice Dios. Y eso básicamente sería el resumen de la semana pasada. Hay muchas otras cosas más, pero quedémonos hasta aquí pensando en cómo las leyes del hombre están contradiciendo las leyes de Dios. Más adelante, vamos a ver la próxima semana, vamos a entrar ya más de lleno a lo que son los 10 mandamientos y cómo los 10 mandamientos también están en contradicción con las leyes de los hombres. Quedemos hasta aquí con este resumen. Unidad 1. Fundamentos de fe. Estudio 30. Sentir la presencia de Dios. Bien, vamos a ver la introducción que tiene nuestro texto de estudio, que es Adultos y Jóvenes, Maestro, Enseñanza Bíblica para Todos, de la Iglesia Bautista. Dice así, Moisés recuerda a los hebreos, acá hay una tarea, quiero dejar una tarea para la casa, hebreos, judíos e israelitas es lo mismo. Interesante sería saber eso. Bueno, dice así, Moisés recuerda a los hebreos las experiencias del pasado, en las que la presencia de Dios se manifestaba en medio de ellos en los momentos más precisos, dice acá. Aunque el pueblo no veía a Dios, sentía su presencia separando las aguas del Mar Rojo, oyendo su voz en los truenos y relámpagos de Sinaí, recibiendo el maná en el desierto
y comprobando constantemente cómo luchaba con ellos contra ejércitos fuertes y numerosos a los que vencía. Verdaderamente ellos sentían la presencia de su Dios. Entonces acá, cuando digo esto en la escuela dominical, se para un hermano y me dice, levanta su mano y me dice, pero hermano, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Primero, no somos hebreos. Segundo, no estamos en el desierto. Tercero, la tierra prometida de Canaán. Y cuarto, ¿no es cierto? Dios hablaba con ellos, no, no siento que Dios hable conmigo ahora como hablaba con ellos. Entonces yo me siento muy ajeno, me dicen, a este estudio, cuando se trata de estudiar un libro del Antiguo Testamento. Entonces ahí como que uno queda, bueno, sí, en realidad tiene razón el hermano, porque como dice cómo abrir el mar rojo, como ustedes vieron cuando abrí el mar rojo, mi hermano no lo vio, yo tampoco, ustedes tampoco. O sea, esta lección no es para nosotros. ¿Ya? No, no es así. De todas estas cosas podemos sacar alguna enseñanza. Si bien es cierto, Dios nos hizo con nuestro país, Chile, ¿no es cierto? Que somos chilenos, nos abrió el mar rojo o nos abrió la cordillera para que nosotros entráramos. Sin embargo, sí ha hecho cosas para nosotros que son dignas de recordar. Sigamos viendo esta introducción. Dice acá el comentarista, también los cristianos debemos sentir que Dios está a nuestro lado, ayudándonos en medio de las pruebas y tentaciones que nos acosan. ¿Qué opina de esta frase? Dice, Dios está a nuestro lado, ayudándonos en medio de las pruebas y tentaciones que nos acosan. Bueno, acá hay un tema. El comentarista, en este caso, pone las pruebas y las tentaciones como algo negativo, porque él dice que nos acosan. Un acoso es algo que es indeseado, ¿no es cierto? No nos gusta que nos acosen, es algo indeseado. No creo que esté bien enfocado acá el comentarista a esto. ¿Por qué razón? Porque leyendo a otros comentaristas, ellos claramente dicen que tanto la tentación como las pruebas son cosas totalmente distintas. Las pruebas vienen de Dios. Santiago 1, versículo 2. Aquí está hablando Santiago. Santiago fue el hermano de Jesús. Dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, cuando usted esté en una prueba, debe estar gozoso. ¿Ah? ¿Qué dice acá? Dice, las pruebas que nos acosan. La Biblia dice que hay que estar gozoso con las pruebas. Hay una diferencia entre prueba y tentación. La prueba viene de parte de Dios para hacer crecer nuestra fe. ¿Mm? La tentación viene de parte de Satanás para destruir nuestra fe. Vemos qué pasa con la tentación en 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ah? Hubo una persona que lo tentó Satanás, fue Jesús. ¿Mm? Esa tentación no vino de Dios, vino de Satanás. Las pruebas vienen de Dios. Por lo tanto, aquí el comentarista de este libro dice lo siguiente, dice, Dios está a nuestro lado ayudándonos en medio de las pruebas y tentaciones que nos acosan. Allá ya vemos claramente que aquí el comentarista no está muy ajustado a lo que dice la Biblia. ¿Ya? ¿Qué más sigue acá? Dice, cuando el mundo nos persiga, recordemos la frase que Dios dijo a Josué, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Y eso es así, está perfecto. Josué 1:9. Cuando nos sintamos solos y tristes, pensemos en las palabras de Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. Cuando las pruebas sean duras, aquí está asociando nuevamente las pruebas con algo negativo. Recordémonos que fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Se fijan? Hay una confusión acá en este libro. Dice, cuando las pruebas serán duras, 1 Corintios 10:13 dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados. Hace una igualdad entre las pruebas y la tentación, lo que está incorrecto.
Cuando el escándalo haga temblar a la misma iglesia, recordemos que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ellas. Esa es la introducción de este libro. Comenten ustedes. ¿Están de acuerdo con esta introducción? ¿Está correcto decir que tanto las pruebas como la tentación son sinónimos? ¿O lo que dice la Biblia, ¿no es cierto?, con respecto a las pruebas, que usted tiene que estar gozoso cuando esté pasando por una prueba, y cuando esté pasando por una tentación dice que Dios abrirá, ¿no es cierto?, el camino, y que no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. ¿Queda algún comentario con respecto a esto? Punto número 1. Dios estuvo presente con su pueblo en el pasado. Deuteronomio 4, 32 al 37. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, que tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieseis que Jehová es Dios y no hay otro como Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia desde ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Bien, partamos con el versículo número 32. Dice así: porque pregunta ahora, dice Dios aquí en la Biblia. ¿Qué dice el comentarista? Moisés está recordando a Israel su liberación de Egipto llevada a cabo por el poder de Dios. El gran líder cree que es un asunto que los israelitas deben considerar con profunda gratitud y admiración, ya que jamás ha sucedido cosa semejante en la historia de los pueblos desde la creación de la humanidad. Porque Jehová es un Dios misericordioso, es que su gracia con Israel no tiene paralelo en ningún otro pueblo. Y eso es verdad. No hay ningún pueblo como el pueblo de Israel. Fíjense que cuando fueron esparcidos por el mundo, ¿no es cierto?, estuvieron miles de años fuera de Canaán. De hecho, en el tiempo de los nazis, ellos no tenían territorio. Estuvieron mucho tiempo sin territorio. Los nazis trataron de exterminar al pueblo de Israel. Muchos genocidios atentaron contra el pueblo de Israel. Uno de ellos fue, por ejemplo, allá en Egipto, cuando el faraón trató de, al ver que ese pueblo crecía mucho, instruyó a las parteras para que mataran a todos los varones. Después, en el tiempo de Jesús, también, Herodes también exterminó a muchos niños, hasta los 2 años. En el tiempo de los nazis también, otro exterminio. Sin embargo, cuando Israel recuperó, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, recuperó ese territorio, ellos no habían desaparecido, y eso que estaban sin territorio por miles de años. Imagínense, no sé de qué país es usted que está mirando ahora, pero nosotros somos de Chile. Imagínense que nosotros los chilenos nos expulsaran de Chile y estuviéramos repartidos en todos los lugares, nos fuéramos a Europa, qué sé yo, y este territorio fuera ocupado por otra nación. Es muy probable que al cabo de 500 años no hubiera ningún chileno existente. Y que si en algún momento algún gobierno, alguna administración mundial dijera ya, vamos a hacer que todos los chilenos vuelvan y recuperen su territorio, lo más probable es que no estemos ninguno de nosotros, porque nosotros hayamos sido, a esa altura habríamos sido absorbidos por los otros países donde estábamos. Sin embargo, después de miles de años, los israelitas no fueron absorbidos por sus países
que los recibieron. Siempre fueron israelitas, siempre fueron judíos, siempre fueron hebreos. Pueden haber sido hebreos alemanes, franceses, hebreos chilenos, los israelitas chilenos, qué sé yo, pero ellos nunca dejaron de ser el pueblo de Dios. Y cuando este gobierno, digamos, esta organización mundial les dijo ya, vuelvan a su tierra, estaban ellos todavía. Son un país muy especial. Sigamos lo que dice acá. ¿Qué más dice la Biblia? Dice, si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como a ella. ¿Se fijan? Eso es lo que dice Moisés. ¿Qué dice el comentarista? Moisés parece decir, ya no se puede investigar en todos los archivos de todos los lugares de la tierra y no se encontrará ningún relato, ni siquiera un rumor semejante a lo que Dios hizo con Israel. Y eso solamente es lo que pasaba en ese tiempo. Imagínense ahora, los israelitas pueden mirar hacia atrás y ver que ellos, a pesar de todas las cosas que le hicieron, nunca desaparecieron como nación. Si Jehová actuó de forma tan extraordinaria como ningún otro jamás lo hizo, es porque Él es un Dios extraordinario. Dice acá el comentarista. Versículo 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído, sin perecer? Pregunta Dios a los israelitas. El comentarista dice lo siguiente. Los judíos creían que las personas no podían oír o ver a Dios sin perecer, pues siendo Dios santo y el hombre pecador, al ver o oír a Dios, entrañaba la muerte. Eso es verdad. Nosotros no podemos ver a Dios, porque de inmediato pereceríamos. Pero va a llegar un momento en que sí lo vamos a poder ver, cuando nuestros cuerpos sean glorificados y estemos en la presencia de Él. Esto es lo que temía el pueblo de Israel al oír cómo Dios le hablaba. Ellos se asustaban, decían, no, anda tú Moisés a hablar con él, anda a hablar tú Moisés con Dios, nosotros te esperamos acá. Al darle los mandamientos en el Sinaí. Por eso todos los dirigentes de las tribus acudieron a Moisés a pedirle que él fuese su intermediario ante Dios, para que Dios no les hablase directamente y murieran. ¿No es cierto? Esto lo podemos ver en Éxodo 20 del 18 al 26. Y Deuteronomio también del 5, 22 al 27. En el caso de Isaías, se trataba de ver a Dios en vez de oírle, siendo esto lo que provocó el temor en el profeta, dice, al tener él la visión en el templo. Isaías capítulo 6. Moisés ahora le recuerda lo que Dios ha hecho con su pueblo, le ha hablado de en medio del fuego, y sin embargo el pueblo no ha perecido. Es una demostración más del gran amor de Dios hacia su pueblo Israel. El pueblo de Israel tuvo una comunión directa e inmediata con Dios. Israel oyó en el Sinaí la voz de Dios sin ser herido de muerte, después de haber sido testigo de los prodigios obrados en su beneficio al salir de Egipto. Bueno, esto es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Los israelitas vieron esto, fueron bendecidos por Dios. Pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Fíjense que el ser humano del tiempo de Jesús, ¿saben qué? Pudieron ver a Dios directamente a los ojos. No solamente lo pudieron ver directamente a los ojos, pudieron hablar con Él, lo pudieron tocar, pudieron abrazarle. Hay muchos relatos donde la gente toca a Jesús. Jesús no es otra cosa que Dios mismo. Nosotros creemos en la Trinidad. Por lo tanto, Dios bajó del cielo y vino a nosotros a rescatarnos. Antes Dios hablaba de medio del fuego o mandaban a Moisés a hablar con él, era como más lejano en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora Dios no. Dios vino, Jesús tiene un nombre que se llama Dios con nosotros, Emmanuel, Dios literalmente con nosotros. Jesús vino literalmente acá. Versículo 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa
y brazo extendido y hechos aterradores, como todo el mundo, perdón, como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? Acá lo que está haciendo Dios es decir, miren, yo entre los dioses falsos y yo hay una gran diferencia. Yo puedo hacer pruebas y señales y milagros de guerra y he hecho todas esas cosas. Ningún otro Dios ha sido capaz de hacer estas cosas. ¿Mm? ¿Qué dice acá el comentarista? Jehová fue el que tomó para sí al pueblo hebreo de en medio de los egipcios, con señales y milagros. Quiere decir con hechos extraordinarios, tales como fueron las plagas que forzaron al faraón a permitirles abandonar el país. Los milagros son diferentes a las señales. ¿Qué es un milagro? Dice acá el comentarista. Milagro es lo propiamente maravilloso, lo extraordinario, lo no común. ¿Ah? Las señales, dice el comentarista, indican el significado del suceso milagroso. Esto es, la referencia a lo más elevado, al designio divino, el propósito de Dios en ello. Por consiguiente, el lado objetivo del suceso milagroso. El milagro y las señales. Jesús también hizo milagros y señales. Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento también lo hizo en el Nuevo Testamento. Siempre hay un paralelo. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, bueno, los israelitas, esto es para los israelitas. Pero resulta que en el tiempo del Nuevo Testamento también. Y fue aún más palpable lo que Dios hizo con nosotros. ¿Mm? Versículo 35. A ti fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Qué dice el comentarista? El monoteísmo es una de las principales características del pueblo de Israel. En la antigüedad, los distintos pueblos adoraban a diferentes dioses. A cada uno de estos dioses se le atribuía características especiales. El pueblo de Israel tuvo el privilegio de saber por experiencia que su Dios era único Dios existente y que podía confiar en él. Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Todas las otras divinidades son dioses falsos que existen solo en la imaginación humana. Entonces hoy día tenemos dioses también. De hecho, quizás no se le llamen dioses, ahora se le llaman santos. ¿Ah? Son imágenes que la gente cree y las toma como herederos de las fuentes de milagros, ¿no es cierto? Porque la gente le pide milagros y le hace lo que se llaman mandas. Por ejemplo, bueno, si tú me cumples este milagro, yo me comprometo a hacer esta cosa. Y ese compromiso que la persona hace con el santo, cuando una vez que le haga el milagro, se llama manda. Entonces uno dice, voy a pagar una manda, voy a pagar un milagro. Y la gente lo hace. A veces es ir todos los años, ¿no es cierto?, a celebrar el día del santo aquel. Pero nosotros no tenemos que confundirnos. También nosotros tenemos otro tipo de dioses. Por ejemplo, el materialismo, el dios de lo material. Para nosotros el dinero. Hay gente que valora más el dinero que las cosas espirituales. Hay otra gente que valora el poder. ¿Ah? Les gusta el poder. Los congresistas son unos ejemplos vivos de esto, amar el poder. Y ellos están dispuestos a todo por mantener el poder. Incluso se incrementa en el poder. ¿Ah? Versículo 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras de en medio del fuego. Dice acá Deuteronomio. El comentarista dice lo siguiente. Para enfatizar todavía más la preeminencia de Israel, Moisés relata el carácter sobrenatural de la revelación de Dios, que les habló desde los cielos y de en medio del fuego. Dios comunicó su ley al pueblo elegido en medio del trueno y del fuego, demostrando así su majestad. No fue como los oráculos paganos que pretendían manifestarse junto a un árbol, una fuente o piedra. Todas estas circunstancias tan extraordinarias que rodean el nacimiento de Israel como pueblo son dignas del Dios majestuoso y omnipotente del Sinaí. ¿Qué dice acá Deuteronomio? Para enseñarte. El verbo significa literalmente para corregirte mediante la instrucción.
El propósito de Dios al obrar de forma tan extraordinaria fue para que el pueblo aprendiese mediante tales experiencias. Acá aparece que un Dios, ¿no es cierto?, hablando en medio del fuego, hablando desde la montaña, pero ¿se imaginan a Dios hablando arriba de un barco? ¿Se imaginan a Dios hablando en medio de un huerto? ¿Se imaginan a Dios hablando en una sinagoga? ¿Se imaginan a Dios hablando en un pozo? Así fue Dios como estuvo con nosotros más cercano que Dios con el pueblo de Israel, Dios con su iglesia. Es una relación que nosotros no le decimos Dios a Él. El pueblo de Israel le decía Dios a Jehová. Y Jehová decía, díganme Dios, yo soy su Dios. Sin embargo, este Dios que ahora está en el Nuevo Testamento es un Dios cercano y ya no nos dice que le digamos Dios. ¿Saben cómo Él quiere que nosotros le llamemos a Él? Él quiere que nosotros le llamemos con el nombre de Padre. Así quiere que nos llamemos a Él. Es nuestro Padre. Es Dios. Pero Él prefiere que lo llamemos ahora Padre. Alguien más cercano. Alguien que nos ayuda. Alguien que nos lleva. Alguien que en la prueba, ¿no es cierto?, hace que nosotros crezcamos nuestra fe. Y que cuando Satanás nos tienta, hace que esa tentación no sea mayor de la que podemos soportar. Ese es nuestro Padre. Versículo 37. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Acá Dios sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Ahora nosotros como iglesia, Dios nos sacó del mundo con su presencia y con su gran poder manifestado con el Espíritu Santo. ¿Qué dice acá el comentarista? Dios había amado a los patriarcas y escogió a sus descendientes para que fueran su pueblo. Liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto para introducirlos en la tierra prometida, habiendo arrojado de allí a naciones más fuertes y poderosas. Entonces Dios nos sacó del mundo para llevarnos a la tierra prometida. ¿Cuál es? El reino, en donde Jesús dijo, yo voy a preparar habitación para ustedes. Y confío en que Dios, así como sé que Él siempre habla la verdad, seguramente cada uno de nosotros tiene una habitación escogida allí, preparada precisamente por Él. ¿Qué dice más Deuteronomio? Dice, por cuanto Él amó a tus padres, dice Moisés acá. De estas palabras deducimos, primero, que la piedad de los antepasados es recordada por Dios al tratar con sus descendientes. Él recuerda su piedad, el amor que les tuvo, sus promesas y sus oraciones. Jesús también nos prometió. También tuvo piedad con nosotros. ¿Se acuerdan cuando nosotros, digo nosotros porque fuimos representados ahí, se les dio a escoger al pueblo entre Barrabás y Jesús? ¿Y qué dijo el pueblo? Escogemos a Barrabás, liberen a Barrabás. Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la piedad que Jesús mostró hacia nosotros. B, que la piedad de los antepasados es una base frecuente para que Dios tenga paciencia y compasión. Así aconteció con Israel, con Salomón y con otros. Dice que acá que esto es una demostración de la paciencia que Dios tuvo con Israel. Hay un versículo que dice, paciente es Dios con nosotros, que retarda su venida, ¿no es cierto?, para que muchos más sean salvados. En realidad, ese retardo no es que Dios no quiera venir, sino que muestra su misericordia hacia nosotros, porque Él retrasa su venida para que más personas lo conozcan y sean salvas. Punto C dice, que la piedad de los antepasados no es garantía en sí misma ni de protección plena ni de salvación. Los judíos no quedaron libres del castigo por sus pecados personales. De idéntica manera, tampoco puede haber salvación sin una fe personal y una obediencia individual. Y aquí el comentarista hace alusión a la salvación. Nosotros somos salvos no por nuestras fuerzas, no porque
seamos confiables nosotros y ya somos salvos porque yo soy confiable, yo sé que no voy a pecar. No, somos salvos porque la confianza no está puesta en nuestra, sino que está puesta en Dios, en las promesas de Él. Nuestra salvación no descansa en nuestra propia voluntad, descansa en la voluntad de Dios. Esa es la primera parte de este estudio. Punto número 2. Dios está presente con su pueblo en el presente. Deuteronomio 4, 38 y 39. Para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Veamos el versículo 38. Para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy, dice Jehová acá en Deuteronomio. ¿Qué dice el comentarista? Dice, la frase como hoy, tal como había acontecido aquel mismo día, se refiere a la derrota de Og y Sehón. Og era un rey amorreo de Basán, al este de Jordán. Sehón era otro rey amorreo que reinaba en Hesbón. Después de haber arrojado a los moabitas de aquella tierra, ambos eran reyes fuertes y poderosos que se opusieron al paso de los israelitas por sus territorios, contraviniendo así el plan de Dios para su pueblo. El plan de Dios era introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. El plan de Dios, del Padre, es introducir a su pueblo, la iglesia, al reino, a donde Jesús nos está preparando un lugar. No se imaginaban que no podían enfrentarse a Dios y salir bien librados, dice el comentarista. Moisés les hizo frente y con la ayuda de Dios, estos dos reyes y sus ejércitos fueron vencidos y sus tierras conquistadas. Aquí nosotros podemos ver que para entrar a la tierra prometida, los israelitas no fue una tarea fácil. Tuvieron que enfrentarse a muchas dificultades. Esas dificultades nosotros las podemos resumir en pruebas o tentaciones. Como ya hemos dicho, ya sabemos la diferencia entre prueba y tentación. El territorio de Og, en donde había mucho ganado, pasó luego a la tribu de Manasés. El territorio de Sehón fue dividido entre las tribus de Gad y Rubén. El pueblo había visto la relación en la promesa, la relación de la promesa. Finalmente asumimos de que estos dos pueblos fueron derrotados y el pueblo entró y se repartieron las tierras de estos dos pueblos. Así como nosotros podemos también avanzar en este camino que Jesús nos ha marcado. Versículo 39. Aprende pues hoy, dice. El Señor tiene interés en que Israel aprenda una lección práctica de lo que ha acontecido y le dice que atienda hoy mismo esa enseñanza. Nunca debemos dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. Con mucha mayor razón debemos aprender lecciones tan importantes como las que el Señor nos da sobre su intervención en nuestra vida. ¿Usted ha sentido la intervención de Dios en su vida? Aquí el comentarista dice que en la vida de los israelitas, ¿no es cierto?, Dios intervino, así como también sabemos que Dios interviene en nuestra vida. ¿Qué dice más Deuteronomio? Dice, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. El comentarista dice, literalmente, reflexiona en tu corazón, dice, significa tráelo de nuevo a tu corazón. Eso significa reflexionar. Piensa en ello una y otra vez. Otra vez se enfatiza que Jehová es el único Dios del cielo y de la tierra. Y de eso debemos reflexionar. Punto número 3. Dios estará presente con su pueblo en el futuro. Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Aquí el versículo 40 empieza de esta forma, dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, dice.
Jehová asegura a su pueblo y a sus descendientes una existencia feliz y duradera en la tierra de promisión como premio a la fidelidad y a sus preceptos. Pero finalmente ellos murieron. ¿Mm? Entraron a la tierra, estuvieron ahí un tiempo, no sé, 30, 40, 70, 100 años, hasta que fallecieron. Jesús nos promete una tierra eterna, donde nosotros vamos a entrar y no vamos a salir, y vamos a estar eternamente con Él. Miren el premio que les da Dios a los israelitas comparado con el gran premio que tenemos nosotros. No existe comparación. Aquí tenemos un resumen de lo expresado en el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Sí, exactamente, el versículo 40 es un resumen del versículo 1. Tiene como propósito el reconocer y grabar en el corazón de los israelitas que Jehová es el único y verdadero Dios del universo, tanto en los cielos como en la tierra. Por lo tanto, hay que ser obedientes a sus leyes para seguir disfrutando en el futuro de una feliz permanencia en la tierra prometida. Pero esto es para Israel. ¿Ah? Ellos tienen que guardar para vivir felices en la tierra prometida. En ningún caso es para nosotros, porque nosotros nunca hemos disfrutado de la tierra prometida. Nuestra tierra es espiritual. ¿Ah? Y para eso hay que hacer lo que Jesús dice que hagamos. Él nos dejó también sus leyes. Recordemos, no estamos bajo la ley, pero no significa que estemos sin ley. ¿Quieres saber bajo qué ley estamos? Bajo la ley de Jesús. ¿Cuál ley debemos obedecer? ¿La ley de los hombres o la ley de Jesús? Todos los días los hombres van a sacar leyes que están en contra de las leyes de Jesús. Nosotros debemos seguir obedeciendo a Jesús y a sus leyes. Bien, hermanos, ya nos vamos despidiendo. Ya terminamos la lección número 30. Ya nos queda un poquito menos de la mitad del libro. Y esperamos seguir juntándonos. Déjenme sus comentarios. Si alguna cosa que se ha dicho acá no le parece bien, que esté fuera de lo que dice la Biblia, hágamelo saber. Coméntenme, hermano Sergio, sé que no estoy de acuerdo con lo que usted dijo acá, o efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice el comentarista, y empezamos así a mejorar esto. Y la idea es que esta lección sea exactamente como Dios quiere que así sea, total y absolutamente bíblica. Así que le pido esa ayuda, esa colaboración, y continuar cuidándonos. Ya en febrero ya llegan muchas miles de vacunas para acá Arica. Esperemos que usted sea uno de los beneficiados y que esto ya vaya menguando, porque han fallecido muchos hermanos en la fe, ha fallecido mucha gente sin conocer a Dios. Que el Señor los bendiga, hermano.